Bueno, damas y caballeros, aquí estamos en De Mañana Triunfo 96.9 y como te dije, comenzamos rapidito porque hay mucho, pero mucho de dónde cortar, ¿verdad? Tela, ¿cómo es que dice? Tela para cortar. Eso es, mucha tela para cortar. Ahí vamos a tener la oportunidad, mire, ya usted lo ve ahí, José Negón Pantoja con nosotros en este espacio de Wow, qué interesante la Biblia. Y el tema de hoy, interesantísimo por demás, la Biblia y la inmigración ilegal. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Qué está establecido ahí? ¿Qué historia usted y yo hemos leído que no hemos visto quizá a este punto? Porque me parece que a veces leemos la Biblia, no sé, ¿verdad? Y la poetizamos tanto, le damos un sentido muy, muy lindo o muy histórico en cierto punto, pero no vamos a los detalles que a veces están ahí que no nos damos cuenta. Así que cuéntanos, José, bienvenido. Bien, Dios te bendiga, Manuel, Dios bendiga a todos los que nos ven, nos escuchan en esta mañana. Sí, vamos a hablar de qué dice la Biblia sobre la inmigración ilegal. Así que los que están en los medios tradicionales, vayan, graben. No, eso no lo vayan a hacer. Sí, porque hay gente que... Yo no sé hasta dónde llega esto, pero si llega a algún sitio después hablamos. Muy bien. Mire, vamos a hablar de eso, de ese tema. Vamos a definir lo que es inmigración. Vamos a empezar por ahí. Muy bien. ¿Ok? Inmigración es llegar a un país extranjero para radicarse en él. Así de fácil es la cosa. O sea, cuando una persona llega a un país extranjero y va a radicarse en él, está diciéndose que está migrando. Es un inmigrante. Es diferente a un turista. Oh, sí, es diferente. Un turista viene y ¿qué hace? Va, visita y regresa a su lugar de origen. Es un tiempo corto. Correcto. Hay gente también que van de paso. Pasan por ese país porque les es obligatorio pasar por ese país, por tierra, vamos a decirlo de esa manera, y siguen por ahí. No es un turista, tampoco es un inmigrante. O sea, que hay diferentes maneras de ver cómo una persona accede a un territorio nacional y procede a través de él, dentro de él, durante un periodo determinado de tiempo. Así que, habiéndolo definido bien sucintamente, bien rapidito, para que, ¿verdad?, el tiempo nos dé. No sé si esto nos da para otro segmento, así que no se sorprenda si lo dejamos una parte para la próxima semana. La Biblia nos relata diversas migraciones, ¿ok? Y el pueblo de Israel en un momento dado tuvo migraciones. Sí. ¿Ok? Usted ve en la Biblia, y no vamos a tocar textos específicamente en este momento, cuando Jacob sale de Canaán y entra a Egipto porque José lo trae, van con 70 personas aproximadamente, ¿verdad? La Biblia nos habla eso en el libro del Génesis. Pero después, cuando vamos al Éxodo, el pueblo era millones. Era una cantidad extraordinaria. Algunos teólogos, ahora digo yo, y otros individuos que manejan estos números, decían que la cantidad podría ser entre 2 a 3 millones de personas que salieron de Egipto y migraron para ir a Canaán. Mira, se podría decir que es como si todo Puerto Rico se hubiera ido, ¿verdad? Sí, casi. y se fueron todos a pie. Y se fueron todos a pie. Sí, que es un poquito fuerte. Ahora, esa migración, ¿verdad? Cuando él salió, le costó a ellos, en vez de 3 semanas o 4 llegar allá, le costó 40 años. Usted lo lee en la Biblia, que le costó 40 años y una sustitución generacional completa. Y aún el propio Moisés sabemos que no entró. Así que esa gran primera migración del pueblo judío se ve en la Biblia. Salieron de Egipto, la totalidad de esas personas habían nacido en Egipto y se movieron a una tierra que nunca habían visto. ¿Ok? Vamos poquito a poco para que la gente vaya asimilando lo que estamos diciendo. Muy bien. Con el tiempo, Israel, más adelante en la historia, migró forzosamente. ¿Y cómo decimos forzosamente? Asiria y Babilonia les conquistaron. Unos del reino del norte fueron llevados a Asiria, otros fueron del reino del sur llevados a Babilonia. Y por eso es que vemos la historia bíblica, ¿verdad?, de cómo ellos se tuvieron que mover, no por voluntad propia, sino por medio de conquista. Nos conquistaron, nos hicieron esclavos y nos mandaron para allá. Exacto. Con el tiempo regresan y migran a su nación de origen en los tiempos de Esdras y de Nehemías, que está relatado en la Biblia. Así que vamos viendo esos patrones de migración del pueblo de Israel.
Los judíos después, posteriormente, con el tiempo, en el año 70, fueron dispersos por la faz de la tierra. Y vemos posteriormente en la historia que el pueblo de Israel regresa a su lugar de origen. En el año 1948 se funda el Estado de Israel. Y todavía al sol de hoy hay migración de gente que nacieron en otro país, pero que son de descendencia judía y que regresan a la tierra de sus ancestros. Eso se llama hacer aliyah. Eso es lo que dicen los judíos. Esta persona hizo aliyah, pues regresó a la nación. Aunque no nació allí, pero regresa a la tierra de sus ancestros. ¿Ves? Ahí se cumple la canción esa de creo que de Roy Brown, de que serían boricuas hasta en la luna. Algo así es la cosa, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, una cosa así. Así que vamos viendo cómo esto va funcionando. Ahora, en la Biblia, Dios dio leyes para el tratamiento a los inmigrantes, a los extranjeros. Y aquí vamos a empezar a ver algunos textos bíblicos que los vamos a considerar. Manuel va a leer Éxodo capítulo 22 y verso número 21. Vamos con mucha calma porque esto toma tiempo. Dice, y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Y dice el 22, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Así que estamos cubriendo, ¿verdad?, 3 grupos en particular, al extranjero, a la viuda y al huérfano. Pero fíjate, dice, y al extranjero no lo vas a engañar, ni lo vas a angustiar. ¿Por qué qué? Porque tú fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Así que Dios empieza a dar un tratamiento particular al que entrara a la tierra de Israel, de cuidarle y de atenderle de una manera, ¿verdad?, peculiar. ¿Por qué? Porque ellos habían experimentado el estar siendo extranjeros en otro Correcto, lugar. y le estás recordando también a la vez, ¿verdad?, de que a ustedes no les gustó que le trataran mal, ¿verdad? Pues no hagan lo mismo. Correcto. Traten con decencia, recuerde que siguen siendo personas como usted, como yo, ¿verdad? Siguen haciendo las cosas bien, no repitan el mal que se le les hizo hicieron en un momento dado. Ahora, en el libro del Levítico, en el capítulo 19, verso número 10, y voy a leer después el 33 y 34, hay una ley bien peculiar para el trato de los extranjeros. Dice, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová tu Dios. Así que había una disposición en la ley que decía que no ibas a pelarlo todo, vamos a decir así. No te lo vas a llevar todo. Deja algo para que el pobre y también el extranjero pudiera comer. Mira qué cosa. Así que es una ley de misericordia que Dios estableció. Más adelante, en el capítulo mismo 19, versículos 33 y 34, habla de esta manera. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Así que dice la Biblia, Dios hablándole al pueblo en la ley, que al extranjero que morara entre ellos, lo iba a tratar como si fuera uno de ellos. ¿Ok? ¿Por qué? Vuelve el mismo razonamiento que Dios explicó anteriormente. Porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. O sea, Dios le estaba explicando al pueblo a cada rato, miren muchachos, ustedes traten bien al extranjero porque ustedes fueron así, ¿sabes? No sean malos, no sean crueles con él, etcétera, etcétera. Eso lo pudiéramos transformar o ponerlo ahora. Miren, no hagas lo que no te gustaría que te hagan a ti. En otras palabras, trata bien para que te traten bien. Y vamos a ir viendo cómo esta progresión va llegando a otras formas y maneras. Muy bien. Vamos al libro del Deuteronomio. Hoy voy suave. Estás relax. Sí, capítulo número 10. No voy a la velocidad usual. Versos 18 y 19. Vamos a ver, Manuel, tienes ese texto ahí. Dice, ¿qué hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido? Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Muy bien. Tengo que leer el 17 porque ahí se me pasó eso, porque el contexto es completo.
Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. ¿Ves? Y ahí es lo que acaba de leer Manuel, que hace dice justicia. que hace justicia al huérfano, a la viuda, que ama también al extranjero. ¿Ok? Y dándole pan y vestido. Dice, amaréis pues al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros. O sea, Dios machacaba el asunto. Ustedes fueron extranjeros, traten bien al extranjero, trátenlo bien. Ahora, la Biblia entonces empieza a hacer otros tipos de planteamiento en el libro de Esdras. Yo voy a ir al libro de Esdras en el capítulo número 10 y versículo número 11. Ok, aquí como que la cosa empieza a cambiar. Porque, ¿qué ocurre? Cuando la nación se forma, se funda, y entonces van andando en la voluntad de Dios, pero cuando se apartan de la voluntad de Dios, entonces son conquistados por otros pueblos. Se van de la tierra porque los mandan para allá, los expulsan. Y vienen los tiempos de Esdras y de Nehemías y el pueblo regresa. Entonces hay como un pequeño shift, como un cambio en este proceso. Y te voy a explicar lo que dice aquí la Biblia. Esdras capítulo 10, versículo número 11. ¿Qué había pasado? Había ocurrido de que el pueblo de Israel, los varones, habían tomado mujeres extranjeras. Y al tomar mujeres extranjeras, empezó como que a alterarse en algo, ¿verdad? La fibra social de la nación. Correcto. Y otras cosas que se iban afectando porque fueron dándose. Y dice aquí la Biblia lo siguiente. Ahora pues dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad. Y fíjate lo que le dice Esdras. Y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Así que en un momento dado, entonces Dios les dice, usando a Esdras, porque Esdras está siendo usado por Dios. Necesitamos entonces mantener la pureza de la fe que nosotros tenemos. Y eso lo había arrancado en cierta medida Salomón. Porque Salomón se casó con mujeres extranjeras, su corazón se apartó y por ahí la pureza que había tenido la nación en cuanto a la adoración se volvió idolatría. Se empezó a contaminar de otras creencias, se empezó a contaminar de otros, si se puede decir, movimientos, otras cosas que no eran lo que ellos debían mantener. Sí, y quiero ser cuidadoso en lo que estoy diciendo para que no se malinterprete. Lo que quiero decir es que en términos de la fe, tú no puedes mezclar una cosa con la otra. De hecho, aún ahora, hoy en día, la fe sana del Evangelio no puede ser mezclada con el Islam o con el budismo, con el shintoísmo, con todo lo que termina en ismo. ¿Entiendes? Exacto. ¿Por qué? Porque la fe del Señor, la fe verdadera, es pura. Correcto. Entonces, la nación empezó a tomar un giro particular de por sí. Vamos a ver ahora Nehemías en el capítulo número 13 y los versículos 29 y 30, porque eso va conectado con eso que estamos leyendo. Dice, acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por grupos, por sus grupos y a cada uno en su servicio. Muy bien, entonces... Es como que lo fue poniendo en su lugar. Sí, lo fue ubicando. Entonces Nehemías, ¿por qué? Porque tenía que sacar del sacerdocio o del servicio a los que no eran de la nación. Porque había unos procesos, ¿verdad? Que usted los habrá visto en la Biblia en términos de las tribus. Para efectos de también ¿cómo se llama esto? La descendencia. Puede ser que usted vea ahí un libro como el libro de Números. Números dice, esta tribu es esto, esta tribu es aquello, esta tribu es lo otro. Por eso es que la gente no lee mucho esa parte de la Biblia o no le gusta leerla porque como que no le apela. Pero al judío sí le apela. ¿Por qué? Porque los derechos propietarios de la tierra y los derechos de sangre, ¿verdad? En términos de la descendencia, se van delimitando en función de las tribus y tenían que ser, ¿qué? Judíos nacidos en la tierra o personas que hubieran entonces entrado en la nación y se hubiesen asimilado en la nación. Caso en la Biblia, Rahab. Rahab era ramera, vivía en Jericó, pero entonces vino, ¿verdad? Y adoptó al Dios de Israel. Se casó con un hebreo y es parte de la descendencia de Cristo. Fíjate, o sea, para que veamos ese caso. Cierto Aquí que se asimiló en ese sentido y forma. Yo voy a leer una cosa que está en el Nuevo Testamento que va conectado con esto de Nehemías porque eso se llevó a un punto tal que eso atentaba con la prédica del Evangelio en el momento del juego. Vamos a leer
el libro de los Hechos, el capítulo 10, verso 28. Brinqué una cosita aquí en Ezequiel, pero ya mismito vamos a tocar eso. Ahora, la Biblia dice, y esto fue cuando Pedro fue a hablar en casa de Cornelio. Mira cómo era la cosa. Capítulo 10, verso 28 de los Hechos. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Mira, empezamos a amarás al extranjero, lo vas a recibir y todo esto. Y en los tiempos de Cristo, mira lo que dice Pedro, después que Cristo se fue para el cielo. Dice, ustedes saben que para nosotros es juntarse o acercarse a un extranjero, es abominable. Ahora, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, dice aquí, al ser llamado vine sin replicar, porque Dios tuvo que tratar con Pedro. Claro, tuvo que cambiarle muchas tuvo que cambiar creencias. la mentalidad, Sí. para que entonces el Evangelio pudiera ser aceptado por todos, incluidos nosotros que estamos aquí en esta isla en medio del Caribe. Exacto. Estamos lejísimos. Súper. ¿Entiendes? Entonces, vamos viendo que hay una cuestión de la ciudadanía natural y hay unas cosas que tienen que ver con el aspecto espiritual. Correcto. ¿Entiendes? Correcto. Ahora, yo voy a leer el pedacito de Ezequiel, déjame ver si lo tengo por aquí, Ezequiel capítulo 28 y verso número 7, que ahí lo quería puntualizar con respecto a las migraciones forzosas. Cuando Ezequiel está profetizando, dice, por tanto, he aquí, le dijo Dios a la nación, yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. ¿Qué fue lo que ocurrió? Los extranjeros vinieron y ¿qué? Lo conquistaron. Y ahí se fueron en las migraciones forzosas que estábamos hablando anteriormente. Exacto. Así Y eso es parte de la historia también de Puerto Rico, en cierta manera. Sí, eso ha pasado muchas veces. Ok, ahora, para entrar en la nación de Israel y ser parte de ella, te tenías que asimilar. Ser extranjero no implicaba simplemente entrar en la nación. Pues yo soy extranjero y me voy a quedar aquí haciendo las cosas como las hacía allá. ¿Por qué? Porque había un proceso de asimilación, especialmente si deseabas abrazar la ley como modo de vida, pues tenías que renunciar a los dioses que tenías. Claro. Y a adoptar, ¿verdad? Al Dios de Israel, tenías que adoptar a Jehová como tu Dios, como tu Señor. Tienes que hacer lo que la gente de ahí hace. Y por eso se llamaban prosélitos. Los prosélitos, que eran personas incorporadas a la fe judía de por sí. ¿Ok? Y este es un patrón que se siguió después, posteriormente, por las naciones modernas en sus procesos migratorios. ¿Ok? Ahora vamos a ir un poquito más para acá. Vamos a correr un montón de siglos para adelante. Muy bien. Y ver cómo se procesa esto, porque es más o menos semejante. ¿Ok? Hablamos ahorita de que la persona que entra a un país a veces entra como visitante. Pues entraste como visitante, viste las atracciones, te gustó el país. Turisteaste. Turisteaste y te fuiste. Exacto. Hay gente que entra y le gusta. Dice, oye, este sería un buen sitio para vivir. Me gusta. Los impuestos son bajos. Aquello, lo otro. Las facilidades, el ambiente. Y empieza a preguntar, oye, ¿cómo yo me hago residente de este país? ¿Cómo yo puedo quedarme un ratito más? Y entonces el país te dice a ti, pues mire, bajo ciertas condiciones usted puede ser residente, y cada país tiene su librito, ¿verdad? Por ejemplo, yo voy a hablar de mi experiencia. Cuando yo era joven y fui misionero, yo vivía en Uruguay, pero a los 90 días tenía que salir de Uruguay a la frontera más cercana, fuera Brasil o fuera Argentina, para estar allí un día o lo que fuera, para entrar de vuelta y ganar 90 días más. Era cada 90 días. Cada 90 días, como era una visa de turista, vamos a decirlo así, pero entonces entraba, salía y entraba de vuelta. Ok. Así estuvimos un tiempo, o íbamos a Argentina o íbamos a Uruguay, a Brasil. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo quería entonces hacerme residente, habían otras condiciones. Y esas condiciones tenían que cumplirse para yo poder estar más de 90 días y adaptar, ¿verdad? A hacerme residente del país. Los residentes de un país pueden hacer un montón de cosas, pueden trabajar, etcétera, etcétera, porque la diferencia entre unos y otros es que tú hagas trabajo remunerado, trabajo que tú cobres por él. Exacto. Solo los ciudadanos pueden hacer ciertas cosas en un momento dado. Lo único que cuando tú eres ciudadano residente de un país, y eso está cambiando, es que la persona no tiene derechos políticos. ¿Qué quiere decir? No puede votar, no puede, ¿verdad?, ser electo para un puesto público, etcétera, etcétera.
O sea, esa persona no puede, o acceder a trabajo público en el gobierno porque no es ciudadano. En algunos países ocurre de esa manera. En otros, pues, tú puedes no ser ciudadano y trabajar en el país porque eres residente y tienes que ganarte la vida de alguna manera. Ahora, para ser un ciudadano, entonces te tienes que naturalizar luego de un tiempo X determinado, conforme a un proceso legal. ¿Qué ocurre en el sistema de los Estados Unidos, del cual nosotros somos parte, ¿verdad?, en este momento histórico? Pues mire, una persona que vino de visitante, se quiso hacer residente. Ya, todavía está empezando, Manuel. Me ha hecho la señal ya, rapidito. Por eso es que digo que esto tiene dos partes. Sí, es que de verdad es interesante, es profundo. Y tiene mucho. Si no conocemos la base, Sí, entonces juzgamos por juzgar y hacemos lo que... Correcto. Estoy poniendo la zapata para la semana que viene decir las cosas completas. Muy bien. Ahora, en Estados Unidos, para usted ser ciudadano, tiene que entonces pasar un mínimo de 5 años. 5 años como residente. Okay. Y tiene que aprobar un examen. Cierto. Para poder entonces ser ciudadano. A usted le dan 100 preguntas y de esas 100 le van a hacer 10. Y te tiene que saber más o menos las 100, ¿entiendes? Son preguntas relativamente sencillas. Yo he visto el examen de inmigración. Sí, son más que nada de historia. Quién fue el primer presidente, y no puedes decir Roberto Clemente, ¿por qué te colgaste? ¿Entiendes? Tú sabes, de decir George Washington. Exacto. Y por ahí siga la cosa. El asunto, para hacerlo claro, es que hay un procedimiento. Tú entras por la puerta. ¿Entiendes? De hecho, para tú entrar a los Estados Unidos se supone que tú entres. Y a cualquier país por lo que se llama un puerto de entrada. Port of Entry. Y ahí hay una persona que es de inmigración que va a agarrar tu pasaporte y pum pum, le da la marquita, o lo que sea ahora. Va a comprobar que tú eres tú. Que tú eres tú y por ahí entras por ahí. Una cosa es eso y otra cosa es brincar la verja. Otra cosa es hacer un hoyo roto, y bajar a hacer un túnel y salir al otro lado. ¿Entiendes? Otra es tirarte de paracaídas, no sé, o meterte en un barquito y llegar al lugar donde tú quieras llegar. O sea, esto está ocurriendo en muchos lugares del mundo, ¿ok? Y como lo que me queda es un minuto realmente, usted debe de entender de que el proceso de entrar en un país tiene unas reglas. Correcto. Y entonces, ¿qué pasa? Que otros exigen que renuncies voluntariamente a tu ciudadanía, que renuncies a tu ciudadanía para ser de este país. Hay gente que tiene doble ciudadanía, hay países que aceptan que tú seas ciudadano de tu país de origen más del país que has inmigrado y te has hecho ciudadano de ese también. Pero todo esto que estoy dando, toda esta base... Pero todo eso es a base de cumplir con unos requisitos. Cumple con los requisitos. Pero cuando hablamos de lo que la Biblia nos habla, te das cuenta de que Dios tiene interés en el extranjero. Correcto. Tiene un interés de que sea tratado correctamente, justamente. Ahora, hay que ver que el que entra también tiene que ser justo en sus intenciones. Correcto. Y en su ¿verdad? El plan que tiene para estar en ese lugar. Que eso, y verá, y trayendo quizás este punto en estos minutitos, porque la semana que viene vamos a continuar, esto va a dar mucho de qué hablar en estos días, pero yo comentaba con algunas personas que muchas veces no es que se esté en contra, ¿verdad? Viendo lo que está pasando hoy del extranjero, es el que se quiere evitar ciertas cosas porque no se ha hecho de la manera correcta. Y entonces aquí vemos como la Biblia incluso te dice, trátalo bien, son personas. De hecho, tiene toda la lógica y el sentido de que si nosotros somos creación de Dios, somos sus hijos, ¿verdad? Hemos sido creados por Él, Él quiere que todos pues nos llevemos bien, de que todos estemos en ese aspecto tratados de la mejor manera posible, pero hay unas reglas de que si yo me voy de aquí para allá y, por ejemplo, si yo voy para casa de José y José me dice, no, aquí todo el mundo entra descalzo a la casa, por así decirlo, pues entonces pues yo tengo que atenerme a sus reglas para ser recibido y pueda entrar por esa puerta. Y tener los beneficios de estar en ese lugar. Exactamente. Correcto. Y por eso es que estamos tocando el tema. Digo, es de actualidad, ahora la cosa está que arde. Sí, hay muchas cositas por ahí bien está fuerte. Bien ardiente. Sí. Y por eso es que traigo el tema, porque la Biblia habla de esto. ¿Ok? Y vamos a verlo la semana que viene, si el Señor lo permite, cómo es que la Biblia trata este tema de una manera en particular. Ya vimos lo que el Antiguo Testamento habla. ¿Cómo lo estableció? ¿Cómo lo estableció de el recuerdo? Recuérdate que fuiste extranjero, Exacto. que sufriste en la tierra de Egipto. Trátalos bien. No queremos entonces que usted entienda, ¿verdad?
las cosas incorrectamente. Queremos que usted, cuando vengamos la semana que viene, si Dios lo permite, vea lo que dice la Biblia respecto a este tema un poquito más adelante. Exacto. Y cuando usted lo vea, entonces se va a dar cuenta del porqué de algunas cosas. Vamos a traer estadísticas, vamos a traer ejemplos, vamos a traer cosas bien concretas para que la gente entienda que hasta de esto habla la Biblia. Y de hecho, ya vimos que la Biblia habla del trato a los extranjeros en el Antiguo Testamento. Después vamos a ver unas cosas del Nuevo Testamento que entonces van a ser bien interesantes y que les van a brindar a usted una luz. Y usted podrá comprender unas cosas. Y vamos a hablar con balance. Pero a la misma vez también vamos a señalar unas cosas que van a ser un poquito picantes también. Muy bien. Porque hay un aspecto bien peculiar, y es que, y lo voy a adelantar desde ahora, que hay gente que tienen unos grupos de interés que han cambiado los lenguajes para alterar la realidad y cambiar ciertas cosas en los pueblos. Pero eso lo hablamos la semana que viene, porque si lo hablamos ahora... No da tiempo. No, el programa es 1 hora y yo no tengo eso. Bueno, usted pendiente, ¿verdad? Que comparte esta información, que da en nuestras redes sociales, más adelante también en nuestro canal de YouTube. Pero importante, ¿verdad? Que la Biblia nos habla de todo esto y muchas veces hablar por hablar sin tener el fundamento y la base no nos hace bien. Es mejor tener el conocimiento y qué mejor que la palabra de Dios que nos dice, establece desde el principio que la gente se trata con honra, se trata bien, que a los extranjeros hay que darle su trato, mire, correcto, pero no quita ni saca lo que es el proceso correcto de poder hacer cuando ya ese extranjero quiere permanecer en ese lugar. Así que, interesantísimo. José, la gente que está en sintonía, que quiera saber de ti, de la iglesia, cuéntanos. Muy bien. Nuestro correo electrónico es jnegronpantojas@yahoo.com. Lo repetimos, jnegronpantojas@yahoo.com para preguntas, comentarios, sugerencias. También tenemos nuestro número telefónico, que es el 787-381-8103. El libro Wow, qué interesante la Biblia, siempre está en la plataforma de Amazon.com. Ahí está en la versión física y en la versión Kindle. Y también, pues, pastoreamos la Iglesia Misionera Cristiana Defensores de la Fe en Villa Contesa, en Bayamón, en la esquina de las calles Hanover y Kent. Ahí estamos los días martes, los días viernes y los días domingos sirviendo y adorando al Señor. Así que el que tenga, ¿verdad?, esté un poquito retraído, ¿verdad?, y no está visitando alguna iglesia, le ofrecemos esta opción para que usted pueda adorar el nombre del Señor junto con nosotros. Y si allí no hay frontera, allí usted puede entrar tranquilo. El puerto de entrada está bien clarificado allí. Excelente, gracias José. Mientras tanto, nosotros continuamos con más aquí en De Mañana, una mañana más donde juntos podemos decir, wow, qué interesante es la Biblia.